dar comienzo a hoy damos comienzo a una nueva reunión rotaria con un disertante de lujo. Hoy damos comienzo a la reunión número 2171 desde la fundación del club y la número 14 y la número 14 desde este periodo. Por favor, Orlando, demos la bienvenida a las banderas. Recibimos con un aplauso a las banderas. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con nuestra reunión rotaria del día de la fecha, vamos a convocar en esta oportunidad a nuestro querido macero, el paz gobernador Horacio Moyo, quien nos dará su acostumbrado espacio de macería con algunas curiosidades. Adelante, Horacio, por favor. Gracias, Presidente Viviana. Quería también, si me permiten, recordar que hoy, a pesar de que no estemos haciendo efemérides, que hoy es el Día Internacional del Traductor. Siempre recurrimos a veces a los traductores, ¿no? Y lo curioso también es que se celebra este Día Internacional del Traductor en conmemoración de la fecha del fallecimiento de un tal Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia del griego y el hebreo al latín. Y por supuesto, este personaje es el santo patrono de los traductores. Por lo menos yo no lo sabía, ¿no? Por lo menos no lo sabía. Tampoco. Bueno, continuando con este minuto que tenemos de significado de las palabras o de las cosas o de las expresiones, me voy a referir, no sé si influyen, hoy el doctor Alieto Guadani nos va a hablar de cambio climático, y no sé si influye o no, pero yo voy a hablar de la Luna. Algunos dicen que el satélite, la Luna y los planetas influyen en el cambio climático, ¿no? Y vamos a decir entonces que la relación entre el mes y la Luna es inevitable. Tal es el tiempo, el mes obviamente es el tiempo, como todos sabemos, que le demanda al satélite dar una vuelta alrededor de la Tierra. Por eso los observadores de la antigüedad le asignaron nombres similares. Por ejemplo, los griegos le decían mene a la luna y men al mes. También las palabras están relacionadas en inglés. Por ejemplo, Monday es día de la luna, nosotros obviamente por lunes, que es exactamente lo mismo. Nosotros tomamos mensis y luna del latín. El primero significa ciclo de la luna, a que muchos especialistas insisten en que deriva de mensurare o medir, y podemos verla en mensual, menstrual, menisco. ¿Qué es el menisco? El menisco es el cartílago que forma parte de la rodilla. Lleva esa designación debido a su forma de media luna. Men en griego, como dijimos. La luneta de los autos también fue bautizada de esa manera por copiar la misma figura. Lux era el vocablo que emplearon en el Imperio Romano para definir a la luz. Por las noches, los dos emisores de la luz eran el lucero, Venus, y la lucina, que por contracción quedó como luna. Aquellos astrónomos improvisados descubrieron que el satélite cambiaba la forma cada 7 días. Así nacieron las semanas. Vos que también recibimos del latín, la septimana, era la séptima mañana. Para introducir un poquito de humor también mencionamos al lunático, que es el que padece, decimos, raptos de locura, ya que se asegura que su mal surgía por influencia de la luna. Lo mismo ocurre con los lunares. Eran marcas que, de acuerdo con milenarias creencias, se formaban en los niños por influjo de este satélite. Hagamos participar también a Júpiter,
que también ejercía su poder. Los romanos consideraban que el tiempo ideal para nacer era aquel en que el gran planeta se hallaba en lo más alto del firmamento. Quien llegaba al mundo en esas condiciones sería una persona de buen carácter, alegre y feliz, porque se encontraría apadrinada nada menos que por Júpiter, o Zeus, el dios de los dioses. La palabra para definirla era iobilis, relativo a Júpiter, para nosotros, jovial. Y por último, también siguiendo con un poco de humor, o no tanto, para regresar al satélite como medidor del tiempo, mencionemos a la luna de miel, que era el nombre del primer mes luego del casamiento, puesto por 4 semanas de dulzura o de máxima dulzura. Nada más por ahora, presidente Viviana. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias Horacio, muy interesante todo lo que contás. Un día tenemos que hacer una charla más extensa no sé si de astrología o de astronomía, digamos. Pero por supuesto, me parece muy interesante. Muy interesante, así que bueno, muchas gracias. Déjame, presidente, por favor, un minutito más para presentar a los amigos presentes y fundamentalmente al doctor Alieto Guadani, que está bajo el nombre de Nora Lucy. Por supuesto que sí, con gusto te escuchamos. No, simplemente para decir que es, como decías vos, presidente, es un lujo tenerlo al doctor Alieto Guadani de expositor en el día de hoy, y personalmente le digo al doctor Alieto Guadani que siempre lo he admirado. Muchas gracias por estar, y veo algunos amigos también, repito que está el ingeniero Rizzo, que es uno de los fundadores de nuestro club, así que muchas gracias, Miguel, por estar, y veo algunos otros amigos, mi querido amigo ex gobernador Manuel Sosa, y algunos otros amigos que estoy viendo acá en pantalla. Gracias, Vivi. Ahora sí le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias y pedimos un aplauso para todos los amigos presentes, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más. Bueno, el Rotary Club de Montserrat tiene por costumbre todas las semanas de mencionar los cumpleaños y las fechas gratas que festejamos. Y en esta oportunidad, bueno, siempre, todas las semanas, le vamos a pedir a Hernán Quintanilla, nuestro paz presidente, que nos hable de las fechas gratas de esta semana. Por favor, Hernán. Gracias, presidente. Bueno, tenemos 2 fechas gratas y en este caso particular quiero saludar a Miguel Rizzo, que el día 28 fue su cumpleaños. Así que, Miguel, espero la hayas pasado muy bien. Y el mismo 28 también se festejaron el aniversario de bodas de Miguel Ángel y Liliana. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a vos, Hernán. Presidente Vivi, perdón que interrumpa nuevamente. Sí. ¿Puedo agregar algo a estos cumpleaños? Sí. Bueno, hoy fue el cumpleaños de un ex integrante, un ex socio de Rotary Club de Montserrat. Los antiguos nos acordamos, acá está Jorge Fiedo presente, digo los antiguos, ¿no, Jorge? Para no decir los viejos. Bueno, hoy fue el cumpleaños de Sergio Esbálina. No sé si alguno se acuerda de él, ¿te acordás, sí, Miguel, claro, de Sergio Esbálina? Pero quiero contar una particularidad de Sergio. Sergio tenía una particularidad, era casi un clon, le decíamos Paul. ¿Por qué le decíamos Paul? Porque tenía un parecido muy grande, o por lo menos nosotros lo veíamos así, con nuestro fundador Paul Harris. La verdad, se parecía bastante a Paul Harris, por eso le decíamos Paul. Bueno, gracias. Sergio Esbálina fue mi secretario en mi primera presidencia del club. Correcto. Año 99-2000. Bueno, que ya estamos demostrando la antigüedad, Jorge. Y sí. Bueno, muy bien, gracias. Si me permiten, quiero comentarles que quiero instarlos a que nos anotemos en el Instituto Rotario, que se va a realizar a mediados de octubre desde Asunción, vía Zoom, así que el club tiene que estar presente en el instituto e insto a todos los socios que puedan hacerlo, que participen del instituto. Dicho esto, también comento que el miércoles pasado asistí al Rotary Club de Buenos Aires
donde disertó la paz gobernadora María Teresa Neira. Lo hice en compañía de mi amiga rotaria también, Carlina Dorado, que es del Rotary Club de Palermo Sojo. Ahí María Teresa Neira, la paz gobernadora, María Teresa Neira, disertó sobre lo que es Rotary y la inserción de Rotary de cada uno de los socios, así que fue muy llana y muy motivadora su disertación, pasamos un agradable momento. Bueno, normalmente nosotros tenemos un espacio de capacitación rotaria a cargo de Miguel Ángel Martínez Pereira. Hoy Miguel Ángel no nos acompaña, está por razones personales, está afuera, está viajando, de modo que nos queda pendiente para la próxima oportunidad, pero nos da mayor espacio para oír con serenidad, con tranquilidad y con muchísimo gusto al disertante del día de la fecha, el doctor Guadagni, Guadagni, presentado por nuestro querido secretario Ricardo Saldaña. Si sos tan amable, Ricardo, voy a pedirte que presentes al orador del día de la fecha, por favor. Cómo no, va a ser un gusto y vuelvo a reiterar el placer que tenemos acá en el club de recibir al doctor Guadagni, que es una personalidad, como dijo Horacio, indiscutible. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación para no comerle espacio a la presentación que va a hacer el doctor, simplemente porque daría para hablar mucho, pero podemos decir como a modo de síntesis que el doctor Guadagni es graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, tiene una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Chile y tiene un PhD en Economía de la Universidad de Berkeley en California y ha sido y sigue siendo profesor de muchas universidades argentinas y extranjeras. En cuanto a su carrera profesional, fue embajador argentino en Brasil y director ejecutivo del Banco Mundial. Ocupó varios cargos en el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires fue ministro de Hacienda y de Obras Públicas, y en el orden nacional fue secretario de Recursos Hídricos, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, secretario de Industria, Comercio y Minería, vicepresidente de la Corporación de Empresas del Estado y secretario de Energía. Tiene más de 200 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y una cantidad importante de libros. El último libro que ha presentado, que se lo publicó el año pasado en la Universidad de Belgrano, se llama el déficit, es sobre el déficit, sobre el equilibrio fiscal, y lo escribió junto con un amigo también, el economista Miguel Cuervo. Es miembro titular de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Bueno, el doctor Guadagni, adelante, la presentación la vamos a coordinar acá con el señor Calabrese. Muchísimas gracias, secretario, muchas gracias. Adelante, doctor Guadagni, con gusto lo escuchamos. Pero no hemos hablado de qué iba a hablar, no hemos dicho de qué iba a hablar. Bueno, sí, estaba anunciado en los flyers sobre el cambio climático y el ambiente, y la crisis del calentamiento global. La energía frente al cambio climático. Exacto. Gracias, Ricardo, gracias. Adelante. Tiene cancelado el audio el doctor Guadagni. Te tenés que desmutear, Alieto. Ok. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí, sí, muchísimas gracias. La presentación tiene 5 bloques y todo apunta a considerar lo que va a pasar dentro de pocas semanas en Escocia, donde se reúne la denominada COP25, que es la conferencia internacional de prácticamente todos los países del mundo, porque va a haber más de 190 países en esta reunión anual convocada por Naciones Unidas, reuniones que vienen
desde la COP1 en Berlín en 1995, y el objetivo era tratar el cambio climático. Si yo tuviera que hacer una síntesis de la COP, diría que fue un fracaso total, porque la humanidad comenzó a deliberar en 1995 y cada año hay más emisiones, hay más contaminación y hay más desastres ambientales en el mundo. Capítulo primero nos cuenta un poco el panorama de los últimos años. Adelante. Adelante, por favor. Sí, ahí está. La lámina primero. Hola. Sí, Esta la es la primera siguiente. lámina. No, la segunda. Ok. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el mundo en los últimos años y en el clima? Adelante. Bueno, el consumo mundial de energía ha crecido 10% en la última década, pero en los países en desarrollo ha crecido mucho más que en los países, los viejos países capitalistas, que ya tienen un tipo de desarrollo maduro y que no crecen sobre la base de producción de bienes, sino de servicios que consumen poca energía. Fíjense que los países desarrollados, agrupados en la OCDE, la producción de energía o el consumo de energía le cayó 7% y al resto del mundo le subió 25%, liderado por estos dos gigantes emergentes asiáticos que son China y la India. O sea, cada vez es más importante el consumo de energía fuera del viejo mapa nacido después de la Revolución Industrial. Adelante. Bueno, el consumo energético del 2010 al 2020, ¿qué pasó? Y que los combustibles fósiles siguieron contaminando el planeta, pasaron del 83% del total de la producción mundial a 83%, pero lo mismo, y las energías limpias son apenas 17% del total del consumo de energía. El mundo consume energías contaminantes de una forma mayoritariamente abrumadora, liderados por petróleo, carbón y gas, que son los tres combustibles fósiles altamente contaminantes y altamente negativos para el futuro del planeta. Adelante. Bueno, las emisiones energéticas en la última década crecieron apenas 3%, pero crecieron, pero en los países antiguamente desarrollados cayó 17%, empezando en Estados Unidos, en la Unión Europea, Japón, y el resto del mundo aumentó casi 18%. Y vuelvo a repetir, lo que pasa es que el desarrollo económico de los grandes países industrializados, antiguos, se da sobre la base de servicios, que consumen mucho menos energía que la producción de bienes. De cualquier manera, las emisiones hoy son 60% mayores a la de 1992, cuando en Naciones Unidas se aprobó la Convención del Cambio Climático. O sea que esa convención fue totalmente inoperante porque el mundo siguió emitiendo mucho más que lo que estaba emitiendo antes. Adelante. Bueno, ¿quiénes son los responsables del grueso de la contaminación? Bueno, por orden, entre comillas, de maldad, el primero es el carbón, que contamina el 44% del total de los combustibles, el petróleo 34% y el gas 21%. El gas es el menos contaminante, pero ojo, hay no enamorarse de eso, es contaminante también. O sea que si sube la producción de todo y sube la producción de gas, cosa que es lo que está ocurriendo en el mundo hasta ahora, suben las emisiones. Estas emisiones, estas energías fósiles son prácticamente el 80% del consumo total energético mundial. Las limpias son, a pesar de lo que uno lee en los diarios, las limpias todavía le queda mucho por recorrer, porque vienen de muy abajo. Adelante. Bueno, ¿qué pasó en el 2020? Y bueno, la Organización Meteorológica Mundial dice que los fenómenos meteorológicos extremos están asestando un golpe por partida doble. Fue el año casi más dramático desde el punto de vista climático en el mundo, uno de los 3 años más cálidos y caracterizado por el avance del derretimiento de los glaciares de Groenlandia a la Antártida. El nivel del mar siguió subiendo, grandes lluvias e inundaciones en extensas zonas de África y el Asia. En fin, y en Estados Unidos se batió el récord mundial de la temperatura en California con 54 grados de temperatura el día 16 de agosto del año pasado.
Eso es lo que viene ocurriendo en todo el mundo día a día, desde hace prácticamente 80 años, pero esta es una exponencial. La cuestión se está acelerando en los últimos años. Adelante. Bueno, ¿quiénes son los países principalmente responsables de la producción de bienes contaminantes? Bueno, del carbón son 3 países asiáticos. 2/3 de la producción mundial de carbón está en manos de China. China solo es la mitad de la producción mundial de carbón. La India es 8%, Indonesia 7%. Ahora, en petróleo y gas, el líder mundial es Estados Unidos. Hay gente que cree que Arabia Saudita es el principal productor. No, los americanos hace tiempo, 5, 6, 7 años, que pasaron por encima de los países árabes. Hoy Estados Unidos es el 18% de la producción mundial de petróleo y Arabia Saudita es el 12%. Y de gas es el primer productor mundial lejos, prácticamente la 1/4 parte de la producción mundial de gas. Y Rusia viene segundo. O sea, si uno quiere saber qué va a pasar en las negociaciones, tiene que tener en cuenta cuál es la orientación política de estos gobiernos, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos, cuando gobiernan los republicanos, se echa todo para atrás porque los republicanos tienen una íntima conexión con toda la industria del carbón, que es la que le financia las campañas electorales. Esto está totalmente probado, no es una afirmación que hago, ¿no? Bueno, hay gente que dice que este problema se arregla solo porque los recursos fósiles se van a acabar. No, los recursos fósiles no se van a acabar y cada vez hay más fósiles en el mundo. Más reservas, los recursos son siempre los mismos, pero las reservas. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muchísimo y baja los costos y su eficacia técnica y por lo tanto es capaz de pasar de recursos a reservas rápidamente. El petróleo que había en el mundo alcanzaba para 30 años de consumo en el año 80 y ahora para 50. Y que si uno va a esperar la lucha climática que se acaben los recursos, va a tener que esperar 50 años. Y el gas tiene reservas en el mundo por 54 años. ¿Por qué no pongo carbón? Porque carbón ya no se mide. Las reservas de carbón duran 100, 120, 130 años, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, hay un indicador que no tiene prensa. Ustedes no van a ver esto en la prensa. Ustedes en la prensa van a ver Wall Street, las cotizaciones de las acciones. Lo que no van a ver nunca en la prensa es cuánto mide el observatorio del gobierno de Estados Unidos en Mauna Loa, en Hawái, que mide todos los días, a todas las horas, la cantidad de dióxido de carbono que rodea al planeta. Bueno, entre 1960 y 1980, el stock de contaminación acumulada alrededor del planeta aumentó en 22 partes por millón. Entre 1980 y 2031, y en la última década 44. Quiere decir que cada año la humanidad aumenta el stock de emisiones, agravando el problema. Como los científicos han demostrado que no hay que cruzar la barrera de 450 partículas por millón, la pregunta es cuánto tiempo nos queda. Bueno, a este ritmo cruzaríamos la barrera en 14 años. O sea, no hay tiempo para perder. La barrera esta, que es una barrera crítica, no debe ser cruzada. Y para eso hay que darse cuenta que el margen que tenemos apenas dura 14 años. Adelante. Bueno, no todos los países del mundo contaminan lo mismo por habitante, porque eso está muy vinculado al nivel de desarrollo económico. Un americano manda 14 toneladas y un etiopí manda 0,12 y un colombiano 1. Quiere decir que esto dificulta mucho las negociaciones internacionales en Naciones Unidas porque no todos los países son iguales. Algunos contaminan mucho más que otros. Y esto dificulta la negociación. Adelante. Bueno, esta es una cuenta que hizo British Petroleum. Demostró que si uno toma en serio el cambio climático, las empresas poseedoras de la reserva de hidrocarburos pierden 2/3 del PIB mundial. Una suma equivalente a 2/3. Son activos financieros contabilizados en los balances de las sociedades anónimas. Tremendo, tremendo. Pero tomarse en serio el cambio climático implicaría prácticamente liquidarlos. Es un golpe financiero increíble, lo cual explica las fuertes reacciones que hay con muchísimos medios para ir demorando todas las soluciones o patear la pelota para adelante, para que aparezca alguna tecnología salvador providencial que nos evite lo que puede venir. Adelante. Bueno, veamos el escenario energético. Adelante.
Los pronósticos climáticos para el quinquenio actual es que la temperatura en todas las regiones, salvo en alguna zona del Atlántico Norte, sea más cálida que la del pasado. Hay más probabilidad de que se produzcan más ciclones tropicales, es probable que la temperatura siga subiendo y es probable que el Ártico se haya calentado más del doble que la media mundial, lo cual explica el derretimiento tanto de la Antártida como de esta zona, ¿no es cierto? Estos son los pronósticos de la Organización Mundial Meteorológica, que la agrupa a todas las organizaciones meteorológicas de todos los países, incluso el de la Argentina. El que le interesa el tema puede seguir OMM y ve cómo insiste la Organización Meteorológica Mundial. El mundo marcha hacia un destino, si es que no cambia el ritmo, bastante peligroso. Adelante. Bueno, en la actualidad las energías limpias son muy poco, esto ya lo hemos visto, del consumo total, así que adelante nomás. La cosa se va a complicar porque hay que reducir las emisiones en un mundo que va a subir la población 2.000 millones de personas y donde hacia el 2050 el Producto Bruto Mundial va a ser más del doble que el actual. Quiere decir que usted tiene que reducir el consumo de energía contaminante por unidad de producto, por habitante, en un marco en que cada vez va a haber más habitantes y cada vez va a subir más la producción. Esto complica claramente las soluciones y exige un esfuerzo colectivo de carácter global muy serio. Adelante. Capítulo tercero. El mundo necesita energía limpia para preservar la tierra. Y hay energía limpia. Los renovables son limpias, la hidroeléctrica es limpia, la nuclear, si bien tiene riesgos locales, no tiene riesgos globales, es limpia también. Esto pueden leerlo ustedes, pero este es el último documento de la Agencia Internacional de Energía de mayo del 21 que concluye diciendo algo muy claro. No habrá necesidad de nuevas inversiones para aumentar la producción de fósiles contaminantes, carbón, petróleo y gas. Por eso a mí me llama la atención que la Argentina esté discutiendo en este momento en el Congreso Nacional una ley para fomentar la producción de contaminantes, en lugar de discutir una ley para estimular la producción de renovables. Pero todo esto tiene explicaciones claramente políticas y de intereses creados que está detrás. En toda esta discusión no se puede dejar de lado el tema de la apetencia financiera, que es legítima para los que han invertido en cierta actividad, ¿no es cierto? Bueno, la cosa se agrava porque en el 2030 la economía mundial será 40% mayor, pero el consumo total de energía debería ser 7% menor. Ustedes se dan cuenta el desafío que es eso. Hay que consumir menos energía en un mundo que crece. ¿Y quién puede hacer ese milagro? Y las nuevas tecnologías. Y el estímulo a las energías limpias y el castigo de las energías fósiles. Hay que apuntar a reducir el consumo de petróleo, carbón y gas. Hay que producir transformaciones en la industria automotriz, hay que producir transformaciones en los modos de transporte, hay que cambiar al camión por el tren, hay muchísimas cosas que lo que hay que hacer, la agenda es enorme. Adelante. En la actualidad las energías limpias son el 21% del total y las sucias 79%. En el 2050 tendría que ser al revés. Las limpias tendrían que ser 77 y las fósiles 23. Quiere decir que las limpias tienen que ir para arriba y las otras tienen que ir para abajo. Pero ir para abajo, vuelvo a repetir, significa castigar duramente los activos financieros invertidos. Adelante. Bueno, la Agencia Internacional de Energía dice que para que la temperatura no cruce 1 grado centígrado de aumento, nosotros deberíamos en el 2030 producir el mundo, ¿no? 53% menos carbón que hoy, 21% menos petróleo que hoy y 6% menos gas que hoy. Y en el 2050 prácticamente liquidar la producción de carbón, de petróleo y reducir gas también. O sea, gas es menos contaminante, pero no puede crecer tampoco el gas. Puede aumentar más rápido que el otro o caer menos, ¿no es cierto? Las energías renovables deberían multiplicarse por lo menos 4 veces más. La salida es por las energías renovables. Vuelvo a repetir, eólica, solar, probablemente en el futuro esto está verde, pero es promisorio, es el hidrógeno, ¿no es cierto? Adelante. Bueno,
Esto es prácticamente lo que estaba antes. Adelante. Acaba de salir un documento de Naciones Unidas hace un mes, en agosto, que lo voy a leer. Los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles que ya no pueden evitar que el calentamiento global se intensifique, aunque todavía hay una ventana para evitar un futuro más preocupante. O sea, es ineluctable el aumento de la temperatura. Es muy tarde para empezar a reaccionar, pero sí podemos controlar situaciones desastrosas. No hay ninguna duda que el futuro será más caluroso. Ahora, la reducción de las emisiones podría ayudar, claramente en largo plazo, a preservar la vida en el planeta. Y ahora vamos al capítulo 4, la economía del cambio climático. Si usted quiere reducir el consumo de hidrocarburos contaminantes, tiene una gran herramienta, que es el sistema de precios. Por eso el Fondo Monetario y un montón de organizaciones están propiciando el impuesto universal hacia las emisiones. ¿Qué es el impuesto universal de las emisiones? Todos los productores de carbón, petróleo y gas tienen que pagar un impuesto. Tienen que pagar un impuesto porque es una externalidad negativa que contamina. Entonces se tiene que hacer responsable de ese daño. Y darle recursos al Estado para que pueda hacer muchas cosas. Por ejemplo, como hace en Canadá. En Canadá la recaudación de ese impuesto no va al fisco. El fisco la embolsa, pero a fin de mes se la devuelve a todos los contribuyentes, no por el consumo de energía, sino por otro criterio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cantidad de habitantes, el tipo de actividad, etcétera, etcétera. O sea, pedir un impuesto a la contaminación no quiere decir subir la presión tributaria, quiere decir generar un recurso genuino que puede ser compensado esa mayor presión liberando impuestos al trabajo, por ejemplo, o una cantidad de impuestos que son totalmente distorsivos, de los cuales, como todos sabemos, nosotros lideramos esto con más de 100 impuestos de todo tipo, a todos los niveles, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, el cambio climático es una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad? Una economía capitalista o competitiva trabaja si todos los precios reflejan los costos, todos los costos. Pero acá apareció un costo que el precio no lo refleja, que es la externalidad negativa, el daño. O sea, el productor de petróleo o de carbón o de gas no se hace cargo en su costo del daño, se hace cargo de sus propios costos. Bueno, la teoría económica demuestra que cuando eso es así, el régimen competitivo tiene que ser corregido con una interferencia para internalizar ese costo. Y eso es lo que explica la necesidad del impuesto. Puede haber otra alternativa que es la reglamentación con cupos, pero eso es muy complejo burocráticamente y da lugar a mucha corrupción. Adelante. O a presiones. Adelante. Bueno, el Fondo Monetario está pidiendo hace tiempo un impuesto de $75 la tonelada de dióxido de carbono a los países de ingresos altos, 50 en países de ingresos medios básicamente China, y 25 países de ingresos bajos, en lo cual no está Argentina, están los países africanos y otros países centroamericanos, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, rumbo a Glasgow. Glasgow es a fin de mes, a fin de octubre es la reunión de Glasgow, y a mi juicio ahí se juega el futuro del planeta por la próxima década. Sí, lo que no se pueda acordar y a escala planetaria y implementar a partir de Glasgow va a ser muy difícil hacerlo después. Adelante. Y ya lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, que la última reunión del G20 fue floja, porque terminaron con declaraciones ampulosas. Hay que, pero nada objetivo. Cuando usted en una declaración ve principios, enumeraciones globales, pero no ve una cifra concreta o una acción concreta, es porque no hay acuerdo. No hay acuerdo o no hay entendimiento de lo que está pasando. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, a mi juicio, que está jugando un buen papel, Guterres, se indignó y dijo, más ambición en la lucha contra el cambio climático. Y no hay camino hacia el objetivo de 1,5 grados de aumento de temperatura sin liderarlo el G20. Porque ahí está el poder económico mundial. ¿Por qué? Porque no todos los países contaminan lo mismo. Fíjese usted, claro.
China contamina la cuarta parte de la contaminación mundial es China, Estados Unidos 25%, entre los dos solo es 40% del total mundial. Entonces, este juego, al término de acuerdos políticos, no se acuerda entre los 190. Esto es juego entre China, Estados Unidos, Rusia, Japón y la India. Acá está prácticamente el grueso de las emisiones. Y es clave para esto el acuerdo entre China y Estados Unidos. Si no hay acuerdo entre China y Estados Unidos, señores, olvidémonos, no puede haber acuerdo. Porque nadie va a hacer un esfuerzo que el otro no quiere hacer. Como yo en Estados Unidos le voy a poner impuesto al petróleo y el chino no se lo pone. Eso se llama en economía el free rider, el colado. El colado es el que dice hagan ustedes y yo voy atrás, ¿no es cierto? Es una teoría económica trae el colado. Adelante. Sí. Adelante. Bueno, para ir concluyendo, hay que cumplir el Acuerdo de París. El Acuerdo de París del año 2015 fue importantísimo, pero no se cumple. Se necesitan compromisos efectivos y concretos que apunten a una rápida descarbonización. Hay que reducir drásticamente las emisiones, hay que reducir la deforestación también, aunque no es el grueso del problema la deforestación, pero es un problema. Y apuntar a procesos industriales que no sean contaminantes, pero eso exige claramente una capacidad técnica en el Estado y que se actúe con objetividad en función de los intereses del bien común y no de los intereses sectoriales. Por ejemplo, la industria automotriz que más contamina por kilómetro recorrido es la industria automotriz argentina. Cuando usted mira el tipo de vehículos que producen los japoneses tienen la industria automotriz que menos contamina por kilómetro. Los europeos le siguen y nosotros estamos entre los que más contaminan. Y hay así una cantidad de cosas que exigirían un esfuerzo muy, muy grande por parte del poder público, pero para eso tiene que estar concientizado y debe tener una burocracia técnicamente capaz y honesta. Y además, este tributo a las emisiones podría ayudar a generar nuevos recursos para las inversiones verdes. O sea, plata que entra por ahí puede salir por el otro lado, ¿no es cierto?, para estimular las inversiones en energía verde y sobre todo en nuevas tecnologías y investigar. Por ejemplo, la idea del hidrógeno, que es muy buena, pero son investigaciones costosas. La idea del captura y almacenaje. Hay una tecnología hipotética que es posible el gas que se emite ser absorbido, o sea que una central térmica de carbón, al producir electricidad, libera dióxido de carbono. Bueno, un equipo chupa el dióxido de carbono y lo almacena. Bueno, pues todo eso cuesta. Todo eso cuesta, y entonces se necesitan nuevos recursos para eso. Bueno, veremos qué pasa en Glasgow. Adelante, yo creo que lo último esto, ¿no? Bueno, si seguimos como estamos, las emisiones energéticas en el 2050 serían apenas 10% menores a las actuales. No, bueno, tienen que ser 74% menores. O sea que es muy grande el esfuerzo. Esperemos que la reunión de Glasgow realmente sea positiva a escala global, ¿no es cierto? Esperemos. La democracia es probablemente el mejor régimen que se conoce o que se conocía, pero hoy demostró que es incapaz por un tema muy sencillo. Los que no nacieron no votan. Los seres humanos que no nacieron no pueden votar. Y entonces en toda esta discusión, los únicos que podemos decidir son los que estamos vivos. Los otros que vienen, no. Y esto explica el tono dramático del Papa Francisco cuando en la encíclica sobre el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Donde dice, prácticamente dice, es la última oportunidad. Es la última oportunidad. Eso no lo inventó el Papa Francisco. El Papa Francisco escribió esa encíclica con el apoyo de una cantidad de científicos, la mayoría de los cuales eran ateos. Pero él utilizó los elementos científicos. Toda la información que yo le he dado acá, no la inventé, ni es de ningún grupo pequeño, son los datos oficiales de un pool de expertos, son 14.000 expertos que convocan Naciones Unidas periódicamente, que hace una serie de documentos y de estudios muy, muy, muy competentes. Hay expertos argentinos, y son, a mi juicio, la palabra más seria que esto. Y para terminar,
lo que dijo la Royal Society de Estados Unidos, de Inglaterra, y National Academy of Science de Estados Unidos, cuando se decía, bueno, pero el cambio climático ya ocurrió antes. Claro que ocurrió antes, hace 1 millón de años. Hace 1 millón de años. Pero no fueron los fósiles. Este cambio climático es hijo de la revolución industrial, porque la humanidad, y con esto termina, Mauna Loa registraba antes de la revolución industrial 280 partes por millón. Hoy son 424. O sea, la revolución industrial es la que fabricó esto. Y es hora de hacer una revolución industrial no contaminante. Bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Le brindamos un aplauso al doctor Guadagni. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Abrimos el debate a los que quieran hacer preguntas. El doctor Guadagni responderá si Dios quiere. Permiso, presidente. Miguel Rizo, aliento. Adelante, Miguel. Bueno, nos conocemos del grupo de los exsecretarios, que yo estaba con Quique y con Alejandro y demás, así que no sé si hace mucho que no nos vemos, pero tengo los libros del cual fuiste parte de los trabajos muy importantes que ahí se publicaron. La pregunta mía es la siguiente, Alieto. Yo recuerdo que hace unos años se firmó, con relación al tema del dióxido de las emanaciones, el Acuerdo de Kioto, al cual suscribieron de a poco varios países. Argentina es suscriptor, creo que el más reacio había sido Estados Unidos, donde se imponían, primero se crean los bonos de carbono, que eran bonos a los cuales se le daba a los países por las reducciones que lograran en las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Eso había creado un mercado secundario, inclusive que todos los inversores, hasta en Wall Street, se había creado un mercado muy importante de capitales. ¿Qué pasó con todo eso? Esta es mi pregunta. El protocolo de Kioto, el presidente Clinton en el año 99 o 2000 lo manda al Congreso de Estados Unidos. Luego asume Bush, padre, y lo primero que hace es retira a Estados Unidos del protocolo de Kioto. Cuando yo era director del Banco Mundial tenía acceso a información confidencial sobre financiadores de campaña electoral. Y entonces me interesó saber quién había financiado la campaña electoral de Bush. El primer financiador de la campaña electoral de Bush fue el lobby pro-life, el antiaborto. Y el segundo fue la industria del carbón. Cuando viene Biden, el otro republicano, el primer acto de gobierno que hace es retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Ustedes se imaginan a los chinos, el primer país contaminador del mundo, pero con un nivel de vida que es la tercera parte de Estados Unidos? Decir, pero esto no quieren hacer ningún esfuerzo y quieren que lo haga yo. El drama que tenemos los humanos es que anímense y vayan, háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer, háganlo ustedes. Eso es lo que pasó. Ese mecanismo era muy limitado porque usted se acordará que se aplicaba únicamente, había 2 clases de países, ¿no es cierto? Los países obligados a reducir y los que no estaban obligados. Bueno, todo eso quedó atrás, pero Kioto ya es el pasado, pero no se cumplió Kioto, no se cumplió. Entre otras cosas por Estados Unidos, Política que cambiaron los demócratas. Obama la cambió muchísimo, hizo un gran esfuerzo, y ahora Biden se lo ha tomado en serio. Esperemos, tiene un buen representante que va a ir a Escocia. Veremos. Y ahí, en general, lo que están discutiendo ahí en ese seno es bastante positivo. Pero la clave está en el acuerdo con China. Si me permiten solamente una puntualización, el mecanismo existe y el precio hoy cotiza, lógicamente, y el precio hoy es de 60 euros la tonelada de CO2. Bueno, pero eso es válido para el acuerdo dentro de la Unión Europea. Esos son para los países adheridos, sí. Son de los países de la Unión Europea. Lo que se necesita es un sistema universal. Un sistema universal. El 80% de la producción no está adherida, efectivamente. Claro. No, es mejor que nada, pero
Hay 60 sistemas tributarios en el mundo, pero en promedio el impuesto por barril de petróleo son $3. Cuando la propuesta del Fondo Monetario son $17 por barril de petróleo. El barril de petróleo hoy está en ¿cuánto? 70, 80. Entonces sería un impuesto que comería gran parte de las utilidades, ¿cierto? Sería un impuesto pero es que apunta a eso, apunta a la desinversión y se produzca una transformación que ya se está produciendo. Hay empresas petroleras, la francesa, BP, British Petroleum, que están dedicando las utilidades generadas en el sector de fósiles al desarrollo de renovables, ¿no es cierto? Hay empresas petroleras que ya se empezaron a cubrir, ¿cierto? Por eso a mí me llama mucho la atención que la República Argentina ahora le dé un régimen especial de tratamiento a los que vayan a producir petróleo y gas, y no a las energías renovables. Yo sí puedo por alusiones. Soy Pablo Gutiérrez, soy PhD en ingeniería en la parte de eficiencia y captura de CO2. Tanto conozco bastante bien todo este tema. Y simplemente por alguna puntualización, ¿vale? Primero, el CO2 no es un contaminante, es un gas efecto invernadero. Por tanto, el CO2 no contamina. Lo que contamina es el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y otros. Pero el CO2 como tal no es un contaminante. De hecho, es lo necesario para que las plantas puedan hacer su proceso de fotosíntesis. Es cierto que un exceso de CO2 lo que produce es un efecto cambio climático, efecto invernadero, que evita que los rayos puedan salir y por eso se genera ese calentamiento. Pero lo importante... Tiene toda la razón. Los contaminantes son 6 gases. El rol de CO2, como usted bien lo dice, es el celofán que rodea el planeta. Ese es el papel que juega. Por eso tiene un efecto contaminante. No es primariamente contaminante, pero es secundariamente contaminante, porque crea una barrera, ¿no es cierto? Yo me dedico al sector de la energía y de hecho soy, en teoría, uno de los grandes contaminantes, ¿no? Porque soy responsable de una empresa que se dedica a generar energía eléctrica, ¿vale? Aún así, y por tanto he sido responsable de centrales de carbón y centrales de fuel y centrales de gas. Lo que sí que tengo que decir, y es así, la generación eléctrica hoy renovable, que es a la que se está tendiendo, todavía tiene ciertas limitaciones y tiene una limitación de la gestionabilidad. Mientras no haya una posibilidad de que se gestione la energía, alguien tiene que dar la continuidad a la demanda, porque cuando encendemos la luz, alguien tiene que acelerar y alguien tiene que frenar, y la energía renovable todavía no hace eso. Entonces, por eso las energías, tiene que haber una transición energética que tiene que ver con los países. La realidad es que el 80% del CO2 que se emite en el mundo lo emiten entre 3 países, que son China, Estados Unidos e India. Y estos 3 países no están adheridos al protocolo Kioto, no están adheridos a todo esto. Por tanto, es cierto que los esfuerzos que hacen los países, por ejemplo, como Europa, que pagan 60 euros la tonelada de CO2, están siendo poco eficientes. Y es necesario que esos grandes países se adhieran. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor en que tenemos que ir a un modelo de energías renovables y también tengamos en cuenta una cosa, la generación energética, la generación eléctrica a partir de carbón y de combustibles fósiles solo genera el 20% del CO2 del mundo. El problema lo tenemos principalmente en el transporte, es un gran generador de CO2, de emisiones de CO2, y luego tenemos que empezar a ver otros factores también, otros sectores, como la agricultura o la ganadería, que generan prácticamente un 15% del CO2 del mundo, y lo necesitamos. Por tanto, no es un tema sencillo y, lógicamente, esto da para muchísimo, pero me ha encantado su charla. Es importante el tema del transporte. La Argentina transporta... Los países europeos y Estados Unidos transportan por ferrocarril entre el 40 y el 50% de la carga. La República Argentina transporta por ferrocarril menos del 15% de la carga. Argentina tiene un problema importante, sí. Señor, en un gobierno que de hace unos años, en el directorio de la empresa ferroviaria estatal, se puso un representante del sindicato de camioneros. Que no se ría nadie, pero eso lo hicimos. Lo hicimos. La rehabilitación del ferrocarril de carga y del ferrocarril de pasajeros puede ser una tarea muy grande.
Hace unos años la Universidad Católica hizo un estudio sobre la contaminación de los modos de transporte. Si usted deja de mandar una carga por ferrocarril, la manda por camión, la contaminación aumenta 20 veces. El gasto de la carga, ¿no es cierto? Después tenemos los procesos industriales. A mi juicio, el Estado argentino no ha ejercido una actitud por la cual tiene competencia. Reglamentaciones, por ejemplo, la lógica de los edificios verdes. ¿Por qué no tenemos una legislación de edificios verdes? Uno hace una casa y aprueba con un reglamento que en general no tiene en cuenta el efecto climático. ¿Por qué no inducimos a que las casas que se construyen, sean verdes? O sea, sean racionalmente eficientes. Usted en Alemania o en Berlín no puede construir un edificio que no le dan el etiquetado verde. Claro. También por una Perdón, razón, Ricardo. Hay que tener dinero para hacer esas cosas. Hay que tener dinero para hacer esas cosas. Claro que sí, pero usted no lo cobra y lo que hace le pasa el costo a toda la humanidad. El costo está. Ese es el problema. Por eso se llama externalidad. Por eso se llama externalidad. Le pateamos el costo al otro. Le pateamos el costo al otro. Viviana, perdón, Ricardo, Conrado Laigle que pidió la palabra, ¿eh? Sí, sí. Hay otras personas que quieren consultar, por favor. Sí, está Conrado Laigle, que le damos la palabra, y después Ramón Sosa. Gracias, Ricardo. ¿Cómo le va, doctor Guadagni? Un placer escucharlo, como siempre. Yo lo escuché muchas veces. Y muy interesante su disertación. Digamos, yo estoy en estos temas con los cuales muchísimo es, obviamente, lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, el tema de la descarbonización que usted comenta, a mí hay un tema que me interesa mucho, que es la transición. Y particularmente la transición en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento vamos a recibir del resto del mundo autos eléctricos y toda una serie de situaciones que primero, como usted muy bien dice, no sé si vamos a estar preparados adecuadamente en su momento, pero mi pregunta puntualmente va a, yo escucho a importantes políticos permanentemente hablar de vaca muerta. Como si vaca muerta, primero, fuera a ser la solución a todos los problemas de la Argentina, no solo energéticos, sino económicos. Y segundo, para mi gusto, no tomar en cuenta que el mundo está yendo en sentido inverso. Es decir, todo apunta a la descarbonización y nosotros vamos a dar, digamos, una gran, enorme inversión en combustibles fósiles cuando podríamos hacerlo en energías renovables, que además la Argentina tiene excelentes mapas en energías renovables, usted lo hemos conversado alguna vez con usted. ¿Cómo ve usted la transición argentina? Estoy trayéndolo aquí para ser más concreto. ¿Cómo ve usted esto, sobre todo apuntando al tema de vaca muerta? Muchas gracias. No, excelente. Yo comparto lo que está diciendo. Yo no me ocuparía de vaca muerta, yo me ocuparía del desarrollo hidroeléctrico del país, por ejemplo. La Argentina está en condiciones de hacer una central hidroeléctrica a 40 kilómetros abajo de las cataratas de Iguazú, binacional con Paraguay, Pindoí, que tiene un costo bajísimo. Tiene daño, claro que tiene daño, pero tiene daños locales que pueden ser acotados e incluso compensados. Un país que no utilizamos el potencial hidroeléctrico. Argentina sigue teniendo potencial hidroeléctrico. Claro que hemos tomado decisiones equivocadas. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Santa Cruz, en la lista de prioridades de costo-beneficio, sobre 30 centrales hidroeléctricas estaba en el lugar 25. Pero había antes 24 centrales en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, en Mendoza. Bueno, ahí es porque alguien quiso tener una central hidroeléctrica cerca de su casa. Y está el problema de la transmisión también ahí. Claro que hay, claro que eso tiene hay que hacerlo en continua, porque el diámetro, bueno, yo estuve muchos años en Pirelli, no quiero hacer propaganda acá como director, y el tema es que el problema son los conductores y las largas distancias. Hay que ir a continua y después hay que tener inversores y conversores. Es un costo impresionante, además de que, como vos estás comentando, en la lista de prioridades que estaban estudiadas ya desde la época de Agua y Energía y de Hidronor,
cosas que te son muy conocidas, estaban últimas en las prioridades, que eran Gordon Cliff y no me acuerdo el otro nombre. Y la Barrancosa. Barrancosa. Y el tema ahí también es la transmisión para traer energía por líneas aéreas, que realmente es absolutamente antieconómico. Quería agregar esto porque no es solo el problema, como dijiste, de un capricho político, sino que además técnicamente es una barbaridad. Nada más. Bueno, le damos la palabra entonces al señor Ramón Sosa y con esto lamentablemente vamos a tener que cerrar la lista de preguntas y respuestas porque nos estamos excediendo en el horario. En el tiempo. Adelante. Sí, gracias. Doctor, el tema de la industria automotriz, usted habló de un costo de externalización. Cuando nuestras industrias automotrices ponen sobre la mesa sus costos, el Estado les dice, ustedes quieren tener más automóviles y es un costo. ¿Se pone sobre la mesa la conversación industria automotriz, Estado argentino? Mire, lo que no se pone sobre la mesa es la necesidad de tener una industria automotriz que sea energéticamente eficiente y que tenga códigos de construcción y técnicos, por ejemplo, como los europeos. Entonces, la legislación que tiene la Argentina sobre regulación de la industria automotriz es anticuada, Porque no se trata solamente de a cuánto van a vender, porque en realidad no hay control de precios, ¿no es cierto? Es el hecho de tener tecnologías atrasadas. Y por eso la cuenta que yo le hice, que no le hice yo, esa cuenta la hace hay una agencia internacional de toda la industria automotriz, y dan todos los datos. Y usted tiene país por país, ¿no es cierto? Y los coches producidos en Argentina son altamente contaminantes, ¿no es cierto? Después, en el caso de Argentina, y este es un tema a explorar, yo apuntaría a la transformación, a pasar del petróleo al gas. Porque Vaca Muerta, los que piensan que se va a exportar con Vaca Muerta, discúlpenme, hay que hacer bien los números, va a ser muy difícil exportar con Vaca Muerta. Pero sí, la producción de gas podría reemplazar a petróleo. Y como el gas contamina menos, pero esto requeriría entrar a estudiar la de la industria. Yo, siendo secretario de Energía, fui el que introdujo el GNC. El GNC lo introduje yo en el año 80 y pico, copiando un modelo italiano, ¿no es cierto? Me causaba gracia que los italianos tenían industria GNC y no tenían gas, pero utilizaban los vapores del Po. Claro. Y Argentina venteaba el gas. Pues, bueno, el gas ya comienza a tener más predominio en esto, en la industria automotriz. Y ya todos los países, la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene reglas que liquidan los vehículos a nafta en 6, 7 años, ¿no es cierto? Sí, claro. Ellos tienen, los europeos en esto hay que sacarle el sombrero. La Unión Europea es la que ha mostrado mayor responsabilidad, entre otras cosas porque los partidos verdes en Europa son muy fuertes. Fíjese que ahora están por tomar el control político en Alemania, ¿no? Junto con los liberales. Pero en esto hacen bien la cuenta, ¿verdad? Sí, el que me llama la atención es la actitud fuerte que tiene el Fondo Monetario, ¿no es cierto? En esto. Porque el Fondo Monetario viene insistiendo ya de hace 2 años sobre el impuesto universal. En Estados Unidos hay una propuesta hecha por muchos premios Nobel y economistas del impuesto a las emisiones, y toda la recaudación se devuelve automáticamente per cápita. Con lo cual es totalmente progresivo, porque los pobres contaminan menos que los ricos. Los pobres no viajan en avión, los pobres por lo general van en colectivo o en tren, ¿no es cierto? Entonces, y tienen un menor equipamiento, tienen menos estufas, etcétera, etcétera. O sea que es bastante interesante esa propuesta. Como ustedes ven, la agenda es enorme, enorme y de una magnitud. Y con esto empiezo a hacer la última reflexión.
el Papa anterior, Benedicto, en una encíclica toma este tema y a mi juicio plantea algo muy, muy interesante cuando sintetiza: problema global, solución global. Solución global, autoridad global. Si la humanidad no es capaz de tener una autoridad global para el tema contaminación, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Si vamos a ser 190 lo que cada uno va para el lado que quiere, va a ser muy difícil. Ahora, con una autoridad rectora, que no es fácil de hacer, la humanidad no conoce esto, es un desafío institucional. La humanidad nunca enfrentamos un problema global, por eso necesitamos una autoridad global. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Agradezcamos al doctor Guadagni. Vamos a brindarle un fuerte aplauso nuevamente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su dedicación, por sus palabras. Ha sido un gusto escucharlo. Le vamos a hacer llegar un diplomita de su paso por el Rotary Club de Montserrat. No sé si, Orlando, lo tenés listo ya. Sí. Acá está. Se lo estamos mandando electrónicamente para que, y después cuando nos tengamos oportunidad se lo vamos a dar presencialmente. Usted lo puede imprimir. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, damos por cerrada la reunión del día de hoy. ¿Alguien tiene algo más que aclarar? ¿Alguna palabra? Horacio, ¿querés agregar algo? Quiero mi agradecimiento por haberme permitido participar, Viviana. Gracias. No, al contrario, muchas gracias una vez más por la concurrencia. Bueno, saludamos gracias a todos. ¿Cómo? No, le decía nuevamente gracias porque creo que esta noche hemos aprendido un montón, así que... seguro, seguro, seguro que hemos aprendido. Hoy sí, además nos quedamos pensando en todo lo que nos comentó. Ahora, Orlando, por favor, da por cerrada la reunión con el campana. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.